cantidad de textos en el libro o en los libros de Timoteo, al apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, hace señalamientos acerca de la condición crítica de los últimos tiempos. Crítica en cuanto al gran deterioro social y crítica en cuanto al gran deterioro de la iglesia. Y eso es precisamente lo que hemos estado tratando en esta semana o en los días que hemos trabajado con esta presentación. La semana pasada nosotros hablamos un poquito acerca de la condición de la vida humana en los últimos tiempos, un tiempo de los mayores males de la sociedad, de la mayor disfuncionalidad humana, de la proliferación del engaño, del auge del ateísmo, el ocultismo, pero el gran problema del deterioro de la iglesia. Una serie de ideologías que enfrentamos, que han causado estragos, un reto en el campo religioso. Es increíble cómo el Islam está copando espacios en el mundo entero, acá en Estados Unidos, en Europa, a tal grado de que las proyecciones dicen que se puede quedar con el mundo el Islam. Y la iglesia pues está muy quedada en cuanto a esto. Hemos hablado de las filosofías de vida, ideologías de vida que han minado tanto a la sociedad como dentro de la iglesia, porque la iglesia no ha escapado a estos ataques ideológicos, y la iglesia lamentablemente, como leímos en el texto de Timoteo, que muchos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mucha iglesia, sin darse cuenta, ha seguido estas corrientes sin darse cuenta, ha seguido el relativismo, sin darse cuenta, ha seguido el materialismo, y esto ha causado un gran mal. Los vehículos que han sido usados, la tecnología, los medios, la educación, la política, las leyes, le han servido de carriles, de canales para la instauración de estas filosofías, no solamente en la sociedad, sino lamentablemente también dentro de la iglesia. Por eso lo que hemos estado trabajando lleva como título Retos y riesgos de la iglesia siglo XXI. A esto nos enfrentamos, esto representa el más grande reto que podamos enfrentar, pero al mismo tiempo esto representa grandes riesgos, a tal grado de que o nosotros respondemos adecuadamente a esto, o esto termina anulando la iglesia y quitándola de en medio, y quedando tal vez solamente un pequeño remanente reducida a una mínima expresión para hacerle frente a todo este gran problema, todo este gran problema. Esto ha producido nuevos males en la sociedad, nuevas reglas de juego, nuevas maneras de relacionarse. Como ustedes ven, la gente se relaciona hoy a través de manera virtual, no solamente por la pandemia. La gente viene relacionándose de manera virtual desde antes de la pandemia. La pandemia lo que ha venido es a agudizar esto, porque esta es una de las modalidades de vida que se han establecido. Son algunas, ya las vimos la semana pasada. Esto tiene unas implicaciones tremendas. Esto amenaza al individuo y su integridad en todos los aspectos, al matrimonio como institución fundamental, a la familia. Y nótese que estoy colocando el matrimonio antes que la familia, porque esto es una cadenita. Para que haya matrimonios estables se necesitan individuos estables. Para que hayan familias estables se necesitan matrimonios estables. Para que haya iglesias estables se necesitan familias estables. Entonces, toda esta corriente que ha venido produce un efecto dominó. El individuo es quebrado. Al ser quebrado el individuo, automáticamente el matrimonio va a ser quebrado. Al ser quebrado el matrimonio, la familia automáticamente va a ser quebrada. Y al ser quebrada la familia, automáticamente la iglesia va a ser quebrada. A nosotros nos ha correspondido hacer un trabajo más de rescate
porque no hemos sabido hacer ni ser un ente preventivo. La iglesia tiene que ser un ente preventivo. Dios es un ser que se anticipa a todas las cosas. De hecho, cuando usted lee el Padre Nuestro es una oración de anticipación. El Padre Nuestro no es una oración reactiva, no es una oración que reacciona ante una situación, no, es una oración que se anticipa. Dice, hablando de, por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y yo pregunto, ¿a qué hora cree usted que se hace esa oración? ¿Usted cree que esa oración se hace a las 11 de la noche? Señor, dame el pan de hoy. Dios te va a decir, papito, estás tarde, acuéstate a dormir y mañana te levantas temprano y me pides por el de mañana, porque el día de hoy ya se fue. De acuerdo a mi manera de entender, esa es una oración que se hace muy temprano en la mañana. No me metas o no nos metas en tentación, significa que la tentación todavía no ha llegado, me estoy anticipando a ella. Líbranos del mal, el mal todavía no ha llegado, líbrame. O sea, es una oración proactiva. Nuestro problema es ser un ente más reactivo que proactivo. Vivimos reaccionando ante las situaciones. Y al reaccionar, pues no tenemos de momento la respuesta efectiva como cuando se trabaja de manera proactiva. Es uno de los grandes males de la iglesia del Señor. Dijimos la semana pasada cómo que se desarrolla el mal, que se va estableciendo paso a paso hasta que toma cuerpo en una sociedad y se instaura. Y ahí es lo que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida social. Ok, estos son más o menos algunas de los puntos que tratamos la semana pasada. Les dije que hicieran a manera de ejercicio esta consideración sobre esta gráfica de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Porque si algún cuadro nos define como iglesia es este. Y si algún cuadro nos define en esta hora es este. Porque si hablamos de la iglesia nos tenemos que preguntar cuánto la iglesia está explotando o explosionando sus fortalezas. Cuánto ha aprovechado y está aprovechando sus oportunidades. Cuánto de la iglesia se está dejando vencer por sus debilidades y por las amenazas. Si son más las debilidades y las amenazas que están prevaleciendo, entonces tenga por seguro que ahí está una iglesia neutralizada. Ahí está un ministerio neutralizado. Porque el éxito o el fracaso para un individuo, para un matrimonio, para una familia, para una iglesia, para una institución, depende de cómo maneja estos cuatro aspectos. Si sabe explosionar sus fortalezas, si sabe aprovechar sus oportunidades y vencer sus debilidades y sus amenazas, el éxito está asegurado. Pero si por el contrario, las fortalezas son anuladas, las oportunidades no son aprovechadas, las debilidades prevalecen y las amenazas prevalecen, el fracaso está asegurado. Esto aplica a cualquiera. Así que les dije la semana pasada que hicieran en lo individual, en lo personal, una pequeña evaluación con su grupo, con su congregación. Es más, esto lo puede hacer de manera individual. Yo lo hago regularmente de manera personal, tratando de reforzar, de poner en el panorama este cuadro, qué es lo que me está afectando, qué es lo que necesito vencer y qué es lo que necesito fortalecer, explosionar, cuáles son las oportunidades que tengo a la mano. Este fue el ejercicio de la semana pasada. Al final podemos hacer algún espacio. Ok, entremos ahora en la segunda parte. Hasta aquí hablamos de retos y amenazas externas. Pero el asunto es que nosotros no solamente tenemos retos y amenazas externas. De hecho, el mayor problema y lo más grueso del problema es con los retos y las amenazas internas, las que tenemos dentro. La historia, tanto de Israel como de la iglesia, muestra cómo a través de los tiempos
los mayores daños sufridos han sido los que han sido generados por factores dentro. En el Antiguo Testamento está como un rey contrata a un profeta para que maldiga al pueblo. Fue el rey Balac contratando a Balaán, y resulta que todo el daño que externamente trató de generarse no tuvo lugar, no tuvo efecto. El pueblo estaba como blindado. Y fue donde Balaán le dio al rey Balac una idea, la idea de infiltrar al pueblo para inducirlo a cometer el pecado de fornicación, de adulterio, de inmoralidad sexual, y eso se produjo y eso contribuyó a la caída. Así que lo que destruyó al pueblo en ese momento no fueron los factores externos, fue cuando dentro del pueblo se comenzó a generar el mal, la inmoralidad sexual. Luego encontramos la iglesia del siglo IV. La iglesia del siglo IV es una iglesia que ha corrido esos primeros siglos, esos 3 primeros siglos, y esa iglesia se desarrolló de una manera tan poderosa que había logrado conquistar más de la mitad del Imperio Romano. Nada, todas las persecuciones, todos los muertos, todos los sacrificios que hicieron los emperadores, no logró detener la iglesia. Por eso, en historia de la iglesia, algunos conceptúan el decreto de Constantino como la victoria del cristianismo. Sabe que hay otros que no consideran el decreto de Constantino como la victoria del cristianismo, sino más bien como la derrota del cristianismo, porque a partir del decreto de Constantino fue que comenzó la decadencia de la iglesia, porque se abrieron las puertas, comenzaron los ministros a tener mayores oportunidades, mayores recursos, siendo el evangelio la religión oficial del imperio, los mayores beneficios, templos fueron quitados a los paganos y fueron dados a los ministros y a la iglesia. Y esa oportunidad de expansión, de beneficios, fue a deteriorar la condición de vida de la iglesia. De hecho, de ahí es donde surge y sale la iglesia católica. La iglesia católica no es otra cosa que el producto de este decreto que en el curso del tiempo la iglesia de Roma fue tomando poder porque el emperador Constantino mudó la capital a Constantinopla, dejó a Roma prácticamente sola, luego el imperio se divide, luego se cae el imperio del occidente, se cae el imperio romano del occidente y lo que queda en pie es el imperio del oriente. Y entonces la figura de autoridad era la figura obispal. La posición política o la autoridad política se cayó y lo que quedó en pie fue la autoridad eclesiástica. Y es ahí donde surge la figura papal y es ahí donde la iglesia de Roma toma cuerpo y es entonces donde, si vamos a hablar de victoria, no fue tal victoria, ahí comenzó la decadencia y comenzaron a infiltrarse dentro de la iglesia doctrinas erradas y corrupción y todo un montón de cosas para hasta terminar o desencadenar en todo el rollo de vida que desarrolla la Iglesia Católica en todos esos siglos y que termina es hundiendo a la sociedad. Ese fue el resultado de esa degeneración de la Iglesia, donde los males no eran los de afuera, sino los de adentro. La Iglesia hoy tiene el gran reto de darle respuesta a estas situaciones que estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿cómo le vamos a dar respuesta a estos males de afuera cuando tenemos una serie de males adentro? Y pregunta, ¿dónde se desenfocó la iglesia en todo esto? Vea, esta es una declaración hecha por el general William Booth. A comienzos, él habló de los peligros del siglo XX. William Booth vivió desde abril 10, 1829 hasta
agosto 20, 1912. Él fue un ministro metodista británico que fundó el Ejército de Salvación, Salvation Army, funciona aquí en Estados Unidos, que se encarga de hacer obra social. Él fue el fundador de Salvation Army. Y él dijo estas palabras, que el siglo XX se caracterizaría por ser la religión sin el Espíritu Santo, tener un cristianismo sin Cristo, tener un perdón sin arrepentimiento, una salvación sin regeneración, una política sin Dios y un cielo sin infierno. Eso lo dijo a comienzos del siglo XX. En los 1900, recuerde que nació en el 1829, finalizando el 1800 y comenzando el 1900, él hizo esta declaración. Qué precisión tuvo este hombre señalando a los males dentro de la iglesia en el último tiempo. Por eso hoy, alguna vez anteriormente usted ha oído que ministerialmente estamos enfrentando estas crisis, ministerialmente y eclesialmente, una crisis de identidad, un fenómeno del pseudo yo, un yo que parezco yo pero que no soy yo. Soy una imagen, soy una figura, pero no soy real, no soy auténtico. Hoy mucha gente tiene una figura ministerial, lo que presenta es una fachada ministerial, no es real. Tenemos una crisis ideológica y doctrinal. Hay una gran crisis doctrinal dentro de la iglesia. Hay una gran crisis ético-moral y hay una crisis existencial. Y por eso es que hay ministros renunciando a la fe cristiana y por eso es que hay ministros suicidándose, porque hay una crisis existencial. Gente que le ha servido a Cristo, pero que no ha encontrado el sentido de la vida en Cristo. Y si después de estar en Cristo no encuentra sentido de vida, pues mira, el suicidio es el último camino. Y eso es lo que está haciendo mucha gente porque estamos viviendo una crisis existencial. Muy bien, seguimos. Tenemos la necesidad de evaluar y redefinir y replantear si es necesario nuestro sentido de identidad, quiénes somos. Y ese sentido de identidad no es quiénes somos según la opinión y el concepto social, que ha sido uno de los tremendos problemas de la iglesia y del ministerio, porque cambió en algún momento, mucha gente cambió su esencia por aceptación. Por ser aceptados en la sociedad y las instituciones, entonces negoció su identidad, negoció su integridad y dejaron de ser lo que tenían que ser. Y necesitamos retomar esto. Necesitamos conducir a la iglesia a que entienda que enfrentar estos retos es una cuestión de mucha envergadura, porque son demasiados los elementos que ejercen influencia y que contribuyen al desenfoque en este momento. Estamos batallando contra demasiados factores en contra, factores de presión, factores de distracción, factores, ofertas, muchas ofertas. Como ministros, gente está recibiendo muchas ofertas. Como cristianos, como miembros de iglesia, la gente solamente con encender el celular o encender la tableta o encender la computadora y entrar a internet, ya tiene toda una gama de ofertas para diversión, para distracción, para entretenimiento, para relaciones, para interconexión, una gama infinita de opciones. Eso, lejos de edificar, eso lo que ha hecho es distorsionar. ¿Cuál es el gran riesgo de esto? Recuerde que estamos hablando de retos y riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de estos? Perder el sentido de identidad y convertirse en una institución religiosa irrelevante.
Como dije anteriormente, eso fue lo que pasó con la Iglesia Católica en la Edad Media. Perdió su sentido de identidad, se basó, su sentido de identidad, de valor y de propósito, se basó en sus recursos, en su posición política, social, económica, y perdió el sentido de relevancia. Se convirtió en una institución irrelevante. Porque cuando la iglesia pierde su sentido de identidad, de valor y de propósito, automáticamente se convierte en una institución religiosa irrelevante para la sociedad en medio de la cual está. ¿Qué fue lo que vino a producir un despertar, una reactivación? La reforma con Martín Lutero y los demás reformadores fueron los que vinieron a darle el despertar y reubicar a un sector de la iglesia en lo que es la iglesia, qué es lo que vale realmente y para qué es que está aquí. Se necesita hoy, y muchos analistas y ministros dicen, hoy necesitamos una reforma evangélica en el siglo XXI. Estamos surgidos de una reforma. Pero la pregunta es, ok, ¿quién va a reformar esto? Porque es un gran reto. A costo de la cabeza, los que quieran reformar. Los reformadores básicamente los reformadores, básicamente del siglo XVI, pero en general, desarrollaron este eslogan: la iglesia reformada siempre reformándose. ¿Qué significa eso? Ok, trabajamos en una reforma, pero el proceso de decadencia de la iglesia es continuo, es constante. Así que en cada momento la iglesia necesita reformarse, renovarse, porque en la medida que avanza son muchos los elementos, como dije ahora, de distracción, de entretenimiento, de desenfoque, y es lo que ha pasado. La iglesia termina perdiéndose en medio de la jungla de adelanto. Corremos grandes riesgos. Ejemplo, el riesgo de terminar siendo como iglesia o como ministerio una copia del último modelo de iglesia que se promociona como la última revelación, la última unción o la última estrategia. Y ya yo estoy cansado de oír desde hace años cómo cada vez surge alguien o algún grupo proponiendo el último modelo, la última revelación, la última unción, la estrategia dada por Dios. Eso es lo último. Pero peor aún, quien no siga eso, entonces catalogado como que no va para el cielo, como que está fuera del plan de Dios, fuera del propósito de Dios, porque él o ellos tienen la última revelación. Eso es falso, eso es ficticio, es un engaño. Entonces la iglesia que no está a tono, que no está en la página de Dios de manera correcta, corre el riesgo de terminar siendo una copia adicional a que a través de los tiempos se ha mostrado cómo la iglesia tiende es a ser copia, a imitar, ser seguidores de la moda eclesiástica de turno. Hay, parece que somos, hablando en términos generales, como los epicúreos o los estoicos de Hechos 17, 18 y 21, que estaban pendientes era de oír algo nuevo para seguirlo. Usted ha oído, yo con los años que tengo en los caminos del Señor, he sido testigo en el curso del tiempo de la unción del aceite, donde en un tiempo pues todos los ministros cargaban, cada quien cargaba su botella de aceite para echarle aceite a todo el mundo. Luego la unción de la risa, la unción del tumbao, y pare usted de contar todas las unciones que han surgido en el camino. Y la gente sigue eso, porque la gente le gusta ser seguidores de modas de turno. Los ministros, dice Howard Snyder, los ministros e iglesias que no presten atención a la necesidad de volver a un movimiento cristiano de discipulado verdadero, están destinados al engaño de un cristianismo de forma,
de un cristianismo externo, de un cristianismo de apariencia y no de fondo, y que se mueve al ritmo de modas emergentes. Quien no está bien plantado en la verdad de Dios termina siendo un seguidor de lo nuevo que surge. Por eso usted ve predicadores en la internet y en las iglesias repitiendo como loros lo último, lo que está de moda, sin discernir, sin una base fundamental, sin un criterio, sin una convicción clara. Hoy hemos sido testigos, o en estos últimos tiempos, el marketing eclesiástico, el evangelio como un mercadeo, como una forma y sistema de mercadeo, la apostolitis, donde cualquiera es apóstol, el profetismo, donde cualquiera es profeta, y profetas del siglo XXI que profetizan de sus emociones, de sus pensamientos, de sus deseos. Quieran que... tu papá, anda fastidia a tu papá. Por favor, pueden poner su micrófono en mudo. Ok. Muy bien. ¿Cuál es el riesgo? Terminar siendo un seguidor de una moda de turno. Se ha dado una operación sustitución. La sustitución, esto ha sido un engaño de Satanás, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La sustitución de la vida espiritual por la religiosidad superficial. Por eso el gran reclamo de Dios en el Antiguo Testamento, y Jesús lo repitió: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe qué es eso? Es una vida cristiana de forma, es una religiosidad, es una vida cristiana de apariencia, no es real, no es verdadera. Y con la religión o la religiosidad externa nosotros podemos convencer a la gente, convencer a los hombres, pero a Dios no, porque Dios sí sabe qué es lo real en la vida de cada uno. Entonces, ha habido un proceso de sustitución y el diablo ha sido muy astuto. Recuerde que vivimos en el tiempo de la falsificación, en el tiempo de la imitación. Hoy se consume azúcar que parece azúcar, pero que no es azúcar. Hoy se consume café que parece café y huele a café, pero no es café. Hoy se consume leche que parece leche, pero no es leche. Hoy se consume carne que parece carne, pero no es carne, porque es el tiempo de la falsificación y los chinos han sido especialistas en imitar, y hoy se habla de que están vendiendo hasta arroz de plástico, carne de imitación, y están en los supermercados. Ok, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Que en la iglesia se ha dado un fenómeno similar. Como decíamos la semana pasada, apelando a la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña, aquella parábola dice que aquel dueño de aquella siembra le dijeron: alguien ha sembrado otra semilla en tu terreno. Y la cizaña, ya dijimos, se parece al trigo, pero no es trigo. Alguien sembró en este terreno una semilla de un pseudo evangelio que se parece a evangelio, pero no es evangelio. Alan Hirsch, les recomiendo este libro. Si pueden leer el libro Caminos Olvidados de este hombre, Alan Hirsch. Yo tuve la oportunidad de oírlo porque fue uno de los invitados principales en una de las convenciones nacionales de la organización con la que yo trabajo aquí en Estados Unidos. Y él habla de cómo el cristianismo fue sustituido por la cristiandad. Y note, él plantea: cristiandad no es lo mismo que cristianismo. Claro. Cristiandad es un sistema religioso de vida aparentemente cristiana, pero que no es cristianismo. El efecto sustitutivo, el efecto reemplazo, el efecto cizaña en lugar de trigo. Y yo particularmente entonces le di a esto el nombre de evangelio chino, por no decir evangelio chimbo.
evangelio chino se parece a evangelio, pero no es. Parece que es verdad lo que están planteando, pero no es. Parece vida espiritual, pero no es. No es. Y el efecto sustitutivo, mira dónde está el efecto sustitutivo. Se ha implantado más la imagen cristiana que el carácter cristiano. Recuerde que imagen cristiana es una cosa, carácter cristiano otra muy diferente. Si vamos a ver a Juan el Bautista no tenía imagen, hermano. Un tipo que vestía con ropa de camello y sandalias y una comida totalmente extraña o exótica, vamos a llamarla. ¿Qué imagen, qué personalidad tiene ese individuo? No, no tiene imagen, pero tenía carácter. Y a Dios le importa más el carácter que mi imagen. Hoy se ha sustituido felicidad más que santidad. Dice el escritor Leonard Ravenhill que la iglesia de hoy anda más en búsqueda de la felicidad que de la santidad. Creo que lo menciono más adelante. Hoy se ha sustituido la espiritualidad verdadera por el éxito. Y la gente, con esto de la teología de la prosperidad, metieron a la gente en una carrera unas décadas atrás en búsqueda del éxito, más que de la espiritualidad. El activismo vino a sustituir los frutos del Espíritu Santo. La musicalización profesional vino a sustituir la adoración verdadera. Y esto pasa desapercibido. Nosotros podemos ver joyas profesionales con una ejecución profesional incuestionable a la hora de oír la alabanza. Porque musicalmente la musicalización alcanzó un nivel altísimo en lo profesional. Pero recuerde que el profesionalismo en la musicalización no garantiza ni espiritualidad ni verdadera adoración. Porque Dios no va a estar pendiente de la precisión milimétrica dentro de la entonación ni en la musicalización de la alabanza, porque Dios no va a estar oyendo los hombres. Para los hombres sí es importante, para Dios no es como suena mi vocalización, es como suena mi corazón lo que es importante para Dios. Y puede ser que yo sea descalificado ante los hombres porque perdí el tono, porque no entoné, porque desafiné en la entonación. Pero tal vez mi corazón estaba bien afinado y no desentoné en el corazón. El problema es que hay mucha gente que no desentona musicalmente, pero su corazón desafinó y desentonó desde hace rato. La cordialidad vino a sustituir el amor verdadero. Hoy somos cristianos muy cordiales. Aprendimos de relaciones humanas, aprendimos de ética en las relaciones. Somos muy cordiales, pero la cordialidad no necesariamente es amor verdadero. Y aprendimos a coexistir en vez de convivir. Coexistencia es estar junto a las personas. Convivencia es vivir con las personas, compartir la vida con las personas. Cuando usted lee el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante, ese texto no habla de coexistencia, ese texto habla de convivencia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe qué dice ese texto? Que esta gente llevaba una unidad de vida con todas esas prácticas. Todo eso era un estilo de vida en comunidad. Estaban verdaderamente unidos en todos esos aspectos. Así que esa iglesia no tenía convivencia, tenía coexistencia, tenía convivencia. Problema de la iglesia del siglo XXI, una iglesia que aprendió a coexistir. Estamos juntos en el culto, celebramos juntos, ahí estamos, pero no tenemos convivencia. Y recuerde que en esto yo siempre generalizo. Yo estoy claro de que no es la condición de todos, pero generalizo. Lo que dije anteriormente, la gran tragedia de hoy día es
una iglesia que persigue la felicidad más que la santidad. Eso lo dice Leonard Ravenhill. Él es escritor de un libro que se titula ¿Por qué no llega el avivamiento? Ese libro le sacude la vida a cualquiera. ¿Por qué no llega el avivamiento? Se los recomiendo. Muy bien. ¿Cuál ha sido el resultado de esta dinámica? Esto ha generado este producto, este resultado. Un cristiano con un yo mejorado. No un cristiano más espiritual, un cristiano con un yo mejorado. Con una estética, con una mejor estética, una mejor presentación social, una mejor posición económica, más profesionalmente mejor capacitado, pero no necesariamente maduro o espiritual. Esto ciertamente ha atraído a mucha gente a la iglesia, porque ¿quién no quiere vivir una vida mejor? ¿Quién no quiere tener una mejor estética? ¿Quién no quiere tener un mejor estatus social y económico, profesional? ¿Quién no quiere llevarse en una vida de una mejor relación o una relación interpersonal más sociable? Mucha gente ha sido atraída a muchas iglesias, pero mucha gente no es convertida. Mucha gente no es convertida. Y son gente tal vez renovadas, son gente motivada, pero no son gente regenerada ni nacida de nuevo. Por eso, cuando viene la crisis, rápido se devuelven. Por eso la conducta no es la más apegada a los principios bíblicos. Y entonces de afuera nos bombardean porque como quien está practicando lo indebido está dentro de la iglesia, entonces nos dicen, mira cómo son los evangélicos. Pero resulta que esa es la conducta de alguien que no se ha convertido realmente. Alguien que fue atraído, alguien que se agregó, alguien que se sumó, pero no se ha convertido. Lo que se está viendo es el fruto de alguien no renacido o alguien no regenerado. Y entonces esto nos ha afectado en la influencia hacia afuera, y de afuera nos psiquitrillan por esto. Otra consecuencia es la atrofia o el daño en el desarrollo espiritual. Porque si yo logro una mejora socioeconómica, una mejora profesional, una mejora de imagen en las personas, eso no garantiza que está mejorando espiritualmente. Entonces, muchos cristianos pueden haberse encontrado en una mejor condición de vida socioeconómica, profesional, relacional, pero no en una condición de mayor madurez. Entonces, esa falta de madurez, esa niñez espiritual se hace evidente de muchas formas. Hay un texto en Efesios 4, 11 al 16, que nos dice cómo es el proceso, que el Señor constituyó a unos ministros, ahí tiene la lista, para que trabajemos en la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso es que yo fui llamado. Yo no fui llamado a levantar un mega ministerio. Ese no es el principal propósito de Dios. El principal propósito de Dios conmigo no es levantar una mega iglesia. El principal propósito de Dios conmigo es que trabaje en la edificación de su pueblo para que su gente llegue a ser como Cristo, que es el objetivo capital de Dios. Y aquí es donde se ha producido una atrofia, un daño, y por eso una de las grandes condiciones es la permanencia de mucha gente en un nivel de niñez e inmadurez espiritual. Hoy somos la iglesia con los mejores y más grandes métodos, estrategias, recursos, pero con muy poca o con escasa efectividad. Aún mega iglesias. Como dice un escritor, no recuerdo si es el mismo Leonard Ravenhill o el escritor de
lunes con mi viejo pastor, que menciona que hoy tenemos templos llenos de gente vacía. Muchos templos están llenos de gente vacía. Ok, no se aterrorice con esto. Muy bien. Mencionábamos anteriormente que la iglesia se convirtió, o un gran sector de la iglesia se ha convertido en un ente de consumo de productos religiosos. La sociedad perdió el sentido y se convirtió en un ente de consumo de productos, de usos y consumos de muchos productos. Lamentablemente, la iglesia también se convirtió en un ente de consumo de productos religiosos. Consumo de música, consumo de mensajes, consumo de enseñanzas, consumos de ayuda, inclusive consumo de artículos religiosos. Chequee cuánta música consumen los cristianos. Es más, hay cristianos que viven más de la música que de la Biblia. Mensajes. Pueden oír 3, 4 mensajes. No está mal oír mensajes. Está bien oír mensajes. Pero cuando eso es lo único que sustenta la vida de mucha gente, entonces eso está mal. ¿Por qué? Porque la dinámica tiene que ser que yo vaya a la presencia de Dios en oración, sea yo quien me presente ante la palabra, sea yo quien me presente en ayuno delante de Dios. Los mensajes, la música van a ser elementos complementarios en mi edificación. Muy bien, muy bien. Se corre el riesgo de caer en una falsa doctrina o como mínimo en la práctica de un error doctrinal. La diferencia entre falsa doctrina y error doctrinal, cualquier iglesia tiene un error doctrinal. Falsa doctrina es que el sistema completo es falso, erróneo, torcido. Por eso tenemos hoy la teología de la prosperidad, creciendo en gracia, la iglesia del reino presente, el dominionismo, que es la gente que promueve que la iglesia ha sido llamada a gobernar al mundo, y por eso entonces hoy van a tomar posesión de las instituciones educativas, de las instituciones gubernamentales, de las instituciones financieras, porque supuestamente Dios nos mandó a tomar control del mundo. Eso se llama dominionismo. Ni hablar del mesianismo evangélico, etcétera, 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 y un montón de etcéteras. Hoy hay un montón de apostasías y es aterrorizante lo que gente está practicando hoy. Practicando cualquier cantidad de barbaridades, producto de ese desenfoque. Se cae también riesgo, iglesia siglo XXI, caer en la búsqueda de soluciones en factores externos. Buscar en factores externos la solución a los problemas que tienen una base interna. Esto para evitar el proceso de arrepentirse y de cambios internos. Recuerde que no importa todos los cambios externos que yo pueda lograr si yo no logro cambiar internamente. Yo puedo cambiar el mundo a mi alrededor y si internamente yo no logro hacer verdaderos cambios, yo no voy para ninguna parte. Esto fue lo que el pueblo de Israel no entendió. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ellos están esperando que Jesús haga una revolución y genere una transformación política, social y económica para bien de ellos. Cuando Jesús entra y no produce ninguna revolución ni ninguna revuelta, ni tira patas arriba al imperio romano, si por el contrario se deja matar y se deja escupir, entonces los judíos sufrieron la gran desilusión. Se desilusionaron, pensaron que ese no es el Mesías. Porque ellos estaban esperando soluciones externas, mientras que el dedo de Dios estaba apuntando a soluciones internas, porque Dios sabe que no importa cuántos sean los beneficios que externamente se puedan colocar alrededor de la persona, si no se logran los cambios internos, de nada sirve. Tarde o temprano se viene abajo todo. Por eso, cuando Dios trabaja en mi ser interior y logra producir los cambios y las transformaciones internas que yo necesito en mi vida, entonces no importa lo que haya afuera.
No importa lo que esté externamente, porque la estabilidad de mi vida no depende de los factores externos. La estabilidad de mi vida depende de los factores internos. Y por eso el apóstol Pablo dice, mira, yo he aprendido a vivir y a contentarme cualquiera sea mi situación. Si hay abundancia, bien, y si no la hay, también. Hay que comer, bien. No hay que comer, también. Su estabilidad y su resultado de vida no depende de factores externos, depende de su condición interna. Pero la iglesia siglo XXI, producto de los factores que hemos mencionado, no es que corre el riesgo, es que ha caído en el terreno de buscar en factores externos las soluciones a sus problemas. Y entonces esto propicia el engaño del diablo y de los manipuladores y mercaderes de la necesidad o ingenuidad o los ignorantes o la ignorancia de la gente. Porque viene cualquiera ofreciendo cualquier producto mágico, sanador, transformador, y entonces la gente lo sigue. Si usted inventa un pañuelo con la figura de una palomita y usted delante del público, usted le echa un aceite ungido y usted ofrece que el que compre ese pañuelo con la palomita que simboliza el Espíritu Santo y el aceite que simboliza la unción, y todo aquel que compre por $20 ese pañuelo o esa toallita con la palomita ungida va a recibir sanidad. Quiera que lo haga, va a tener personas que lo van a seguir, porque el engaño se presta para eso. Falsas prácticas y soluciones externas, fetichismo, objetos como le acabo de mencionar, agua, piedras, prendas con un supuesto poder para solucionar. Experiencias místicas, apariciones de ángeles, revelaciones en sueños, intervenciones mágicas de Dios para resolverle los problemas. Ellos están esperando una oración mágica que les resuelva los problemas. Ministración especial de algún ministro superungido. Puede venir Moisés superungido y ponerle las manos. Los problemas internos no se solucionan con imposición de manos. Los problemas internos se solucionan, primero, reconociendo el problema. Segundo, disponiéndome a trabajar en resolver el problema. No hay ministraciones especiales que resuelvan los problemas internos. Ese es el problema cuando la gente cae en el creer que los factores externos van a solucionar los problemas internos. O andan buscando identidad en prácticas, en actividades, en otras cosas, como es el caso de los que hoy practican el mesianismo evangélico, que están buscando una identidad en el nombre judío, están buscando a ver a qué tribu pertenecen y están buscándolo a través de prácticas judías, como que si las prácticas judías van a transformar sus profundos déficits o sus profundas disfunciones internas. Ni que yo me cambie el nombre por el de Moisés. Mi problema no es el nombre. Mi problema no es que yo adore el día sábado o el día viernes. Ese no es el problema. El problema está en mi corazón, el problema está en mi alma, el problema está en mi espíritu. ¿Qué necesito? Yo no necesito un nombre nuevo. Yo no necesito una práctica nueva. Lo que necesito es contribuir en disponerme a hacer aquello que conforme a la voluntad de Dios debo hacer. Pero gente está buscando soluciones a sus problemas internos en mecanismos externos, rituales especiales. Que más, yo he estado en actividades donde, haga una lista de todos sus pecados. Y uno va y hace la lista de los pecados. Ahora tráigalo y échelo aquí en el cesto de la basura. Y ya olvídese de los pecados. Eso no funciona así. Los pecados no se van con un acto mágico de escribirlo, enrollar el papel, romper el papel y botarlo.
Usted sale y cuando está en la puerta de la actividad, usted va a seguir teniendo los malos pensamientos, los malos sentimientos. Entonces se va a frustrar porque va a preguntar, ¿y qué pasó con el papel que yo rompí con la lista de todos los pecados? Eso es una fórmula mágica. No es la manera de resolver. Y ahí se cae hasta en el problema de rituales. Ese es un ritual. Y yo sé que en psicología se puede utilizar eso como un elemento reforzatorio cuando se está en un proceso. Para que la gente tenga algo físico de qué agarrarse, yo le puedo decir a la persona, ok, escríbeme aquí tu mayor problema, tu mayor déficit, escríbemelo aquí. Ok, vamos a agarrar ese papel y tú lo vas a botar. Y cada vez que te venga el pensamiento, tú vas a recordar que tú lo botaste. Pero la persona está en un proceso, está en tratamiento. Yo uso eso como un elemento reforzatorio, no como una solución mágica, que es lo que se le ha vendido a mucha gente. Entonces, es ahí donde la gente siguiendo esto de rituales especiales para solución de problemas. Ok, trae aquí en Estados Unidos, tráeme $1000, voy a hacer una oración por ti y todo, no importa el problema. Con la oración de $1000, el problema que tengas va a desaparecer. ¿Quién no quiere que sus problemas desaparezcan? ¿Quién no quiere que sus problemas se resuelvan? Pero quiere que con una fórmula mágica y un acto externo resolver algo que tal vez no le va a costar un centavo si hace lo que tiene que hacer según Dios. Peor aún, mire esto. Esto es más que escandaloso. ¿Sabía usted que hay ministros, no se pueden llamar ministros de Dios, habrá que llamarlos ministros del diablo? Están ofreciendo liberación con sexo, diciéndole a mujeres que el problema que tienen es un demonio, pero que él como ministro tiene un semen ungido. Así que a través de un acto sexual, cuando su semen ungido toque la parte interna de esa mujer, va a quedar libre completamente. Resultado, 2 endemoniados en vez de 1, porque ese supuesto semen ungido, lo más seguro es que ahí esté operando una potestad infernal, demonio, porque los problemas no se resuelven a través de sexo. Por el contrario, es uno de los males que más ata al ser humano. Oraciones de ministros super ungidos, declaraciones apostolares, donde el apóstol o el profeta declara y ya automáticamente está listo. Ir a lugares especiales como al río Jordán, a la tumba de Jesús, o mejorar el nivel de vida son soluciones externas, amados. Eso no funciona así. Engaño del último tiempo. Lo que leímos en 2 de Timoteo capítulo 4, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe y apartarán de la verdad el oído y se pondrán a escuchar y a seguir fábulas, cuentos, fábulas artificiosas. Ok, otro riesgo, convertirse en una iglesia atraccional. La iglesia del último tiempo, del siglo XXI, corre el riesgo de convertirse en una iglesia atraccional. Una iglesia que tiene un modelo cúltico. Modelo cúltico es la que tiene un gran culto para la gente, pero no tiene más nada. Un modelo personalidad. ¿Por qué? Porque el ministro es un tipo carismático, elocuente, bien parecido, bien trajeado, bien vestido. Y entonces todo el mundo gira sobre esa personalidad carismática. La iglesia modelo eventos y programas. Todo gira sobre eventos y programas. La iglesia modelo club social. La gente es parte de un club, no es parte del cuerpo de Cristo. La iglesia modelo estructuras. Las facilidades que tiene son extraordinarias. Wow, pertenecer a esa iglesia es un lujo. Es un lujo por el edificio que tiene, por las facilidades que tiene. El modelo cantidad son 10,000 personas. Wow, pertenecer a esa iglesia, eso me da caché. Pertenezco a la iglesia de los 10,000, de los 20,000. Modelo éxito material. Ya lo dijimos, estar detrás de la prosperidad, o modelo institución social. Son algunos. La iglesia que no se apega a los principios corre el riesgo de terminar siendo una iglesia de este tipo o alguno de estos tipos. El modelo de Cristo, ¿cómo es? Es vivencial, es de vida, no es de forma. El modelo de la iglesia de Cristo es de vida.
2, es de misiones, es hacia afuera, no es de atraer hacia adentro, es de mover de adentro hacia afuera. A tal grado que no importa que el domingo yo reúna 100,000 personas. Si durante la semana esas 100,000 personas no hacen nada hacia afuera, yo lo que tengo es un montón de gente. Es más, un montón de gente, como dije ahora, consumiendo productos religiosos, consumiendo música, consumiendo mensaje, consumiendo enseñanza, consumiendo servicio y no produciendo nada. Porque me transformé en la iglesia atraccional y de amontonar. El modelo de Cristo es id, vayan, multiplíquense. Ese es el modelo de Cristo. Es discipular, es de formación integral, es de transferencia y multiplicación. Es lo que yo soy, se lo transfiero a otro. Y hermano, número 4, es sencillo, no es complicado. Es sencillo, es básico. ¿Sabe quién complicó esto? Nosotros lo complicamos. Cristo la puso bien fácil. Es más, Cristo dijo, mire, síganme. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así dijo Jesús. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero hemos hecho como hicieron los fariseos, a los cuales Jesús dijo, ustedes ponen y atan pesadas cargas sobre el lomo de las personas y ustedes ni con un dedo la quieren mover, pero le ponen a la gente cargas pesadas. Y la vida con Dios entonces se hace casi imposible. ¿Por qué? Porque la gente no puede responder a todo ese conjunto de exigencias que no terminan realmente de edificar. Alguien escribió esto y yo lo repito con demasiada frecuencia. La iglesia es la principal responsable de que la gente le dé la espalda a Dios por considerar que el evangelio no es relevante para solucionar sus problemas. Porque gran parte de la iglesia ha estado ofreciendo a la gente una respuesta que no soluciona, alternativas que no curan. Si yo como iglesia lo que ofrezco es mejoramiento personal, eso no sana a la gente. Si yo como iglesia lo que ofrezco es mejoramiento socioeconómico, eso no sana a la gente. La gente tiene profundos problemas internos que va a necesitar algo más que mejora socioeconómica, que cambiar de look, cambiar de estilo, de personalidad y ser una persona más educada. Aunque no está mal que sea una persona más educada siempre y cuando yo trabaje en resolver su problema. Por eso es que el evangelio es rechazado, la Biblia es descartada y la iglesia es menospreciada porque está ofreciendo soluciones que no resuelven. Cuando la iglesia apunta y ofrece soluciones reales, la iglesia no necesita estar detrás de la gente. La gente va a ir detrás de la iglesia. Cuando Cristo vino y Cristo ofreció no alternativas superficiales, cuando Cristo ofreció y produjo soluciones reales, un mensaje contundente, sanidad a las personas, verdadera transformación de vida, una enseñanza contundente, la gente podía caminar 3 días sin comer siguiendo a Jesús. La gente podía cruzar el mar de Galilea de un extremo a otro para oír a Jesús. La iglesia primitiva, la iglesia perseguida por los judíos y la iglesia perseguida por el imperio romano, lograba, aún estando en sacrificio, aún siendo ejecutados, lograba que la gente se convirtiera. ¿Por qué? Porque ellos no estaban ofreciendo respuestas superficiales. Así es. Respuesta de algunas iglesias ante las necesidades reales y profundas de la gente, religiosidad, ofrecerle a la gente una experiencia cultica, ofrecerle prosperidad, ofrecerle autoayuda u ofrecerle ayuda social. No, no funciona, amados, no funciona. Le ofrece personalidades mesiánicas, la experiencia con un seguidor que tiene más imagen que carácter, como dije anteriormente, estructuras físicas que ofrecen confort, comodidad. Aquí en Estados Unidos, tremendo templo, aire acondicionado, tremendas bancas muy cómodas.
todos los departamentos para que los niños sean atendidos con todas las facilidades. Y la gente se siente más cómoda. Eventos y programas, un buen mensaje, buen ambiente. Es una experiencia de satisfacción más que de crecimiento espiritual. Ok. ¿Qué le parece? La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde nos descarriamos? ¿Dónde nos desviamos? ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Pues yo por hoy lo voy a dejar hasta aquí, porque acabo de mostrarle cómo es la condición, cuál es la condición de la iglesia de haber negociado erróneamente y entonces terminar aceptando soluciones, aceptando y ofreciendo soluciones externas. Es la condición de la iglesia hoy. La próxima semana veríamos cómo fue que llegamos hasta aquí. Así que esta era la segunda parte. Podemos abrir un pequeño espacio si hay alguna pregunta o algún comentario que nos quieran hacer. Yo sé que esto es desafiante. Este es el gran reto que tenemos. Les decía la semana pasada que en las estadísticas, en las 360,000 iglesias que hay en Estados Unidos, el 80% están declaradas en emergencia, en estado de emergencia. Ahora con el coronavirus aún más. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia que no es relevante, cualquier crisis la bloquea. Cualquier crisis la neutraliza. La iglesia de Cristo, la iglesia activa, ninguna crisis la neutraliza. Por el contrario, la crisis le sirve de oportunidad para hacer su trabajo. Mientras la iglesia fue perseguida, fue cuando más efectiva se hizo. Y apelando a el escritor Alan Hirsch, él narra y dice, mire, la iglesia primitiva mataron a Cristo, los apóstoles los apresaron, era una religión ilegal, no tenían figuras académicas, profesionales. ¿Quiénes eran los principales de la iglesia primitiva? El apóstol Pedro, el apóstol Juan, Jacobo, el hermano de Jesús, los apóstoles. ¿Cuál era el profesionalismo de esos apóstoles? Pescadores, hombres del campo, hombres del vulgo, así fueron denominados. Ninguno de ellos era un exegeta o un profesional del más alto nivel académico. No tenían estructuras físicas, porque lo que existía como estructura física era el templo, y el templo era de los judíos, no era de la iglesia. Tampoco tenían los recursos económicos, ni tenían los recursos de movilización, de transporte, ni recursos tecnológicos. Y Alan Hirsch pregunta, ¿cómo una iglesia que no tiene nada de esto y además es perseguida y perseguida a muerte? Usted encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, cómo apedrean a Esteban, cómo matan a Esteban, como el mismo Saulo de Tarso desata una persecución contra la iglesia. ¿Y sabe qué sucedió? La iglesia, en vez de amilanarse, lo que hizo fue multiplicarse, expandirse, extenderse. ¿Cómo se explica? Por la dinámica de vida de la iglesia. Pregunta Alan Hirsch, ¿cómo es que la iglesia en China, cuando entró Mao Zedong, el gran líder chino que mató millones de personas, lo primero que hizo fue mandar a apresar a todos los líderes principales de la iglesia evangélica y los mandó a matar a todos? Mandó a apresar a los líderes secundarios y bajo sentencia de muerte los apresó y los mandó a silenciar. Confiscó todas las Biblias y las quemó. Cerró los templos y estableció prohibido leer Biblia, prohibido predicar. Podía decirse, se acabó la iglesia en China. ¿Cómo esa iglesia sobrevivió? ¿Cómo esa iglesia pudo sobrevivir? Porque la iglesia que se mantiene en la esencia, no hay fuerza humana que la destruya. La iglesia que pierde la esencia, cualquier circunstancia adversa la neutraliza. Y ese es nuestro gran reto, amados hermanos.
Ese es mi gran reto en esta hora. ¿Qué vamos a hacer? Abro el espacio, como dicen los narradores, abro comillas. Abro espacio para algún comentario, alguna pregunta. ¿Tiene alguna opinión? ¿Me quiere dejar saber algo? ¿Ok? ¿Oímos? Bien, pastor. Muy interesante esta enseñanza. Y una de las cosas que llama poderosamente la atención es precisamente con la pregunta que usted hacía, de en qué momento nos desviamos como iglesia, en qué momento desviamos lo que es el principio de lo que el Señor dejó establecido en su palabra, ya que en este tiempo podemos notar precisamente que la iglesia se ha vuelto más imitadora, más buscar algo que imitar, que hacer como ve hacer en otras iglesias y tratar de buscar como que me dé el mismo resultado que está dándole a una iglesia que está creciendo, que se está llenando de gente. Exacto. Y quiero que me dé también el resultado a mí. Entonces busco como que imitar. Entonces olvidamos la esencia de lo que es lo que el Señor ha establecido en su palabra, lo que usted ha expuesto en esta noche, pues lo que es esa intimidad, esa dirección del Espíritu Santo como tal. Y vemos iglesias llenas, como usted decía, de actividades, de estrategias para mantener el grupo de personas o para llenar el templo de más personas, y se valen de estrategias y una serie de cosas pues que podemos ver que son atractivas a la vista del ser humano, más no hay un efecto espiritual como tal, como lo establece la palabra, una convicción, un convertimiento, una regeneración como tal en la persona. Y por eso hoy en día a veces vemos personas que se dicen ser cristianas y entonces vemos digamos, la parte vivencial en ello, que no denota realmente como que hubo una verdadera regeneración, una verdadera conversión como tal. Entonces, esa esencia real del evangelio que el Señor Jesucristo expone en la palabra, en este tiempo realmente cuesta verlo y hay unas situaciones que se tornan extremas en cuanto a esto y realmente nos llama la atención a nosotros en este tiempo, como usted bien lo expone en esta enseñanza, es un reto para nosotros, sobre todo el liderazgo de este tiempo, ayudar a la iglesia a volver a esa esencia realmente, a volver. Es un reto y una necesidad urgente en este tiempo tan difícil que estamos atravesando, pastor. Ok, gracias por esa exposición, esa intervención. Y recalcamos, por eso la temática se titula Retos y Riesgos. Recuerde que es un reto que está al frente, que hay que responderle, pero no es algo neutral, no es que si le respondo bien y si no le respondo también. No, es que estos retos representan un riesgo. O nosotros respondemos o esto termina arrollándonos. Correcto. Esto termina acabando con la iglesia de Cristo globalmente. No va a morir, no va a morir, porque la iglesia puede ser reducida a la mínima expresión, pero no va a morir, porque ella es el cuerpo de Cristo. Pero muchas iglesias locales sí van a morir, porque recuerde, la iglesia global no va a morir, pero muchas iglesias locales sí. Y ahí me acuerdo de un libro sacado por Peter Wagner hace años que se titula Autopsia de una iglesia muerta. Se le puede hacer una autopsia a una congregación muerta, que así como a un cuerpo se le puede hacer una autopsia y determinar de qué murió, cuánto tiempo tiene de muerto, qué condición tenía. Entonces, Peter Wagner mostró cómo eso se puede hacer con una congregación. Y ahora mismo, como le dije la semana pasada, de las 360,000 iglesias en Estados Unidos, que el 80% son declaradas como iglesias en emergencia, en condición de emergencia, encontramos que
hay, adicional a eso, hay una cantidad de iglesias que están cerrando. Y hablaba de un concilio que está cerrando 200 iglesias hispanas solamente. Y yo soy testigo de cómo una cantidad de iglesias americanas fueron reducidas a la mínima expresión. ¿Y sabe cuál fue el fenómeno que sucedió aquí y que de alguna manera pues el coronavirus vino a afectarnos aún más en esto? Los hispanos, voy a incluirme dentro del grupo, los hispanos nos estábamos quedando con los templos de las iglesias americanas. ¿Por qué? Porque las iglesias americanas comenzaron a reducirse. Yo he estado en iglesias americanas donde hay solamente 20 personas mayores congregándose, no hay jóvenes, no hay niños. Esa es una iglesia sentenciada a morir. Es una iglesia sentenciada a desaparecer. Y ha venido algún grupo hispano que no ganamos. Como hispanos no ganamos mucha gente, pero nuestras mujeres paren mucho y entonces sí traen niños, sí traen jóvenes y le dan como una nueva vida, pero no es suficiente. No es totalmente suficiente. Así que esta es parte de la dinámica donde la iglesia no solamente tiene un reto que enfrentar, sino que tiene un riesgo que correr. Y esto es como dijo Jesús, la sal, si no hace su trabajo, no es que se va a quedar en el salero. Si la sal no hace su trabajo, Jesús dice que no sirve para más nada, sino para ser pisoteada. Y eso lo estamos viendo ahora. Ese es parte del riesgo que corremos como iglesia, ser arrollados. La hermana me pregunta, Yanibel me pregunta sobre el título del libro. Mencioné varios libros. Mencioné el libro de Leonard Ravenhill, que se titula ¿Por qué no llega el avivamiento? Leonard Ravenhill, ¿por qué no llega el avivamiento? Mencioné el libro de Alan Hirsch, se titula Caminos Olvidados. Alan Hirsch hace una descripción brutal respecto de cómo la iglesia primitiva pudo conquistar a más de la mitad del Imperio Romano sin tener personalidades de académica, ni recursos, ni tecnología, ni medios de transporte, ni finanzas, y logró conquistar más de la mitad del Imperio Romano, congregándose en cementerios. ¿Sabe cuál era una de las dinámicas de la iglesia primitiva? Que ahí había que ser evangélico de verdad, verdad. Ahí no había lugar para evangélicos de forma. Porque como la vida estaba en riesgo todos los días, los que no eran evangélicos no aguantaban esa mecha y rápido daban media vuelta y se salían. Para estar dispuesto a ser lanzado en el Coliseo Romano, para ser comido por los leones, por los tigres, por la fiera, había que ser un evangélico con una convicción firme. Para cantar, por eso es que es fácil cantar el domingo en el templo con música de alto nivel técnico y musical. Es muy fácil cantar el domingo. Cantar en el Coliseo Romano rodeado de leones, donde sabías que te quedaban 5 minutos de vida, y levantar la mano y entonar un corito de alabanza, ahí había que ser evangélico de verdad, verdad. Entonces, ese era uno de los efectos de por qué la iglesia primitiva tuvo tal efecto. En capítulo 5 de Mateo, 5:3 en adelante, habla, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere y no hace su trabajo, no sirve para más nada, sino para ser pisoteada, echada afuera y pisoteada por los hombres. Por eso hablamos de reto y hablamos de riesgo. No es que si no enfrentamos el reto no pasa nada, señores, seguimos cantando corito y aleluya, Cristo viene. No, o nosotros respondemos o nosotros somos arrollados. Retos y riesgos. Muy bien, otra pregunta. Gracias, hermana Mari. Preguntas, comentarios. ¿Se aceptan donaciones, ofrendas para los niños huérfanos de mi casa? Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastor. Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo está? Bueno, los de su casa no están huérfanos, yo.
Ahí tienen a su Bueno, papá vivo. están necesitados. Ah, es otra cosa. Qué bueno. Mire, pastor, no, yo quería era hacer un comentario muy buena como todas, pues las charlas muy edificantes. Gloria a Dios, que el Señor le siga bendiciendo. Amén. Yo analizando acá, entonces la amenaza o el riesgo de la iglesia local o la congregación como tal, el riesgo es desaparecer y hacer caer a mucha gente, pues porque hay gente que mal que bien lo va viendo a uno, lo va siguiendo como líder, y si uno llega a caer, bueno, es triste, pero mucha gente también caería con uno. Y entonces la amenaza principal, yo lo veo de esta manera, es la falta de convicción. Creo que la iglesia primitiva, por lo menos el apóstol Pablo, se dedicaba a predicar a un Cristo y a este Cristo crucificado, ese amor por Jesucristo que lo hizo desechar todo lo que sabía, porque bien usted lo explicaba, los apóstoles eran gente del vulgo, no tenían mucha experiencia, no eran doctos, sino lo que habían aprendido con el Señor Jesús en ese transcurrir del ministerio del Señor Jesús acá en la tierra. Pero el apóstol Pablo sí tenía mucho conocimiento, sin embargo, él lo desechó, eso lo dejó atrás, y creo que eso es difícil para uno como ser humano dejar todo lo que aprendió. Yo recuerdo que cuando yo me convertía al cristianismo, a ver realmente al Señor en mi corazón, porque creí en Él y sabía que existía y sabía todo, pero no me había convertido realmente a Él. Yo recuerdo que yo le pedía a Él, me ofrecieron muchas cosas. Yo llegué a una iglesia que ofrecía la prosperidad, vas a crecer, pero yo decía, yo no quiero crecer, yo no quiero dinero, yo no quiero, ni siquiera tenía problemas familiares, ni siquiera le estaba pidiendo al Señor restauración familiar, ni nada de eso, sino el poder tener esa comunión con Él, conocerlo y poder servirle. Y ese ha sido mi compromiso con Él. Entonces, la amenaza, el riesgo es no tener la convicción clara de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Y eso no me va a permitir a mí tener el carácter para seguir adelante durante las situaciones difíciles, porque las situaciones difíciles las vamos a tener. Yo lo leo de esta manera, pues lo que usted ha explicado muy bien con todos los pormenores que bien explica ahí en las láminas. No sé qué opinión tiene, doctor. Gracias. Recuerde que lo planteamos la semana pasada y por aquí fue que comenzamos, que necesitamos identificar muy bien para poder trabajar con medidas efectivas, apuntándole a lo que tenemos que apuntarle. Estos 4 aspectos son determinantes. El identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Ambas son situaciones internas. Fortalezas y debilidades son situaciones internas. Oportunidades y amenazas son situaciones externas. En lo interno hay una positiva y una negativa. En lo externo hay una positiva y una negativa. Entonces, necesito identificar muy bien lo que yo le mencioné dentro de la exposición. Corresponde a muchos aspectos de debilidad interna y de amenaza externa. Tenemos que identificar ambas. ¿Qué es lo que internamente constituye un déficit, una debilidad para nosotros como iglesia? Para poder trabajar en fortalecerla.
¿Y qué es lo que externamente constituye una amenaza para poder neutralizarla, para poder protegernos de ella? Entonces, eso representa el reto, el riesgo. O nosotros respondemos a eso de manera adecuada, o nosotros vamos a sufrir los daños catastróficos que va a generar las amenazas de afuera. Claro. Las amenazas de afuera, combinadas con las debilidades internas, acaban con cualquier institución, porque esto no es un principio aplicado solamente a la iglesia. Esto acaba con un negocio, esto acaba con una empresa, esto acaba con una familia, esto acaba con cualquier institución. Esto acaba con un gobierno, esto acaba con una nación, esto acaba con una iglesia también. Por eso, como dije ahora, la realidad es que estamos viendo el derrumbe de las congregaciones. Yo lo estoy viendo aquí en Estados Unidos. Yo estoy viendo el derrumbe de las congregaciones, donde los males van creciendo, las iglesias como congregaciones se siguen derrumbando y no tenemos respuesta efectiva ante esos males de afuera. En este caso, para ustedes en Venezuela, ustedes tienen unos retos que enfrentar y tienen unos riesgos que han corrido y están corriendo. La pregunta es, y ustedes ahora están bajo la presión más grande de la historia, ¿cómo van a responder al reto y cómo van a enfrentar y correr los riesgos de manera efectiva? Porque ahora mismo en Venezuela estoy seguro que un montón de iglesias están totalmente neutralizadas. Y muchas iglesias en Venezuela pueden desaparecer. Congregaciones. Voy a referirme a palabra congregación, más que iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no va a desaparecer. La iglesia no va a desaparecer. Pero congregaciones, tenga por seguro que congregaciones van a desaparecer. Entonces, retos y riesgos. Ahí estamos. Gracias, hermano Alfredo. Ok. Otra pregunta, comentario, opinión. Oímos. Abra su micrófono. Una pregunta. Hermana Jacqueline. Ajá. Dios les bendiga. Amén. Yo tengo aquí en Venezuela fundando una iglesia hace 3 años. Okay. Y en vista, porque cuando la iglesia no crece rápido, hermano, uno se siente tentado a imitar lo que hacen los demás. Sí, correcto. Y entonces mantenerte puro en la doctrina y mantener tu fe es un precio alto, porque no creces inmediatamente, sino poco a poco. Nosotros nos mudamos en un lugar que hemos reconstruido y llegamos acá 30 y cuando vieron el trabajo fuerte se nos fueron, quedamos 4. Y la tentación de cerrar y la tentación de renunciar era fuerte, hermano. Y entonces llegan a tu mente voces y personas que te dicen, haz esto, pero usa esta estrategia, oferta esto, oferta lo otro. Y mantenerse en la doctrina es fuerte. Y vivimos con la convicción de que si Dios nos llamó, nosotros íbamos a crecer. Y el crecimiento de verdad, hermano, empezó a suceder desde diciembre del año pasado para acá. Yo tenía miedo de intervenir porque nosotros no pudimos parar en la cuarentena. No pudimos parar. Y era afrontar la fe, era afrontar si nos contaminamos, no contaminamos de COVID. Eran muchas cosas las que venían a la mente. Y no pudimos nunca cerrar porque nosotros alimentábamos a los niños de la comunidad que estaban pasando por situaciones fuertes. Pero sí nos sentíamos en la tentación de usar técnicas de otro que sabías que está mala. Pero Dios nos entregó la victoria. Dios nos dio la victoria, hemos crecido y no fue